Bienvenidos a La Pata Peluda, el podcast donde exploraremos los misterios que se esconden entre la vida y la muerte. Hoy vamos a estar hablando acerca de aquellos que, a pesar de haber cruzado al otro lado, no han logrado descansar. Historias de personas que regresan de la muerte, empujadas por la desesperación, el amor o el deseo de venganza. Almas que no pudieron dejar este mundo porque aún tenían asuntos pendientes. Tal vez te hayas preguntado alguna vez por qué alguien volvería del más allá. ¿Qué fuerza puede ser tan poderosa como para quebrar las barreras entre los vivos y los muertos? A veces es el amor, otras veces la culpa, la ira o simplemente el miedo a lo desconocido. En este episodio vamos a explorar las historias de aquellos que volvieron, no por venganza, sino por un deber inacabado, o para proteger a sus seres queridos. Historias que nos muestran que la muerte a veces no es el final, sino solo el principio de algo mucho más oscuro. Comencemos este viaje con la siguiente historia. Trabajo como auxiliar contable en una pequeña empresa de logística. Debido al tamaño de la empresa, todos los empleados nos conocemos, al menos de vista. Es habitual que durante el mes de marzo y abril, el trabajo se intensifique debido a las declaraciones anuales. Y por esta razón, el área de contabilidad siempre es una de las primeras en llegar y una de las últimas en irse. Era el lunes 8 de abril, un día especialmente agobiante, así que decidí llegar antes de lo habitual. Eran las 7 de la mañana y al llegar, la puerta de la empresa aún estaba cerrada. Toqué el timbre y Juan, el vigilante, un hombre de unos 60 años de edad que llevaba más de una década trabajando ahí, me abrió con una sonrisa. «Hoy a todos les madrugó el gallo», dijo. «Es la segunda en llegar». Esa respuesta me extrañó. La mayoría de los empleados no comenzaban a trabajar sino hasta las 9, y aún era muy temprano, así que un poco confundida le pregunté: «¿Quién llegó antes que yo, don Juan?». «El licenciado Gerardo», respondió con naturalidad. Mi corazón dio un vuelco. Gerardo era el gerente de recursos humanos, y sabía que no podía haber estado ahí. Solo unos días antes había tenido un grave accidente automovilístico. Su auto se había volcado en una curva peligrosa y estaba inconsciente en el hospital. Intentando no parecer chismosa, le dije a don Juan: «No puede ser. Gerardo no vendrá por un tiempo. Tiene una situación familiar complicada». «Si no me cree, venga a verlo usted misma», me dijo con calma, llevándome hacia las cámaras de seguridad. Frente al monitor vi claramente cómo alguien que se parecía a Gerardo entraba por la puerta. Sentí un nudo en el estómago, saqué mi celular, nerviosa, y entré a Facebook para escribirle a su esposa y preguntarle por él. Pero lo que vi me dejó paralizada. La primera publicación en su perfil era una noticia desgarradora. Gerardo había fallecido la noche anterior. No había sobrevivido al accidente. Mi rostro debió de cambiar drásticamente porque don Juan se me quedó mirando preocupado. «¿Qué ocurre?», me preguntó. «¿La puedo ayudar en algo?». Sin poder hablar, le mostré la pantalla de mi celular. Él observó la noticia, pero en lugar de alarmarse, se rió nerviosamente. «¿Cómo me va a decir que está muerto, si yo mismo lo vi esta mañana?», dijo, cada vez más inquieto. «Además, su oficina está iluminada. ¿Acaso los fantasmas necesitan luz?», añadió con una sonrisa que pronto se desvaneció al notar el terror en mi rostro. Le pedí que revisáramos la grabación de nuevo. Esta vez observamos con más atención. Sí, era Gerardo quien entraba por la puerta, pero algo estaba mal. En ningún momento se veía su rostro con claridad. La cámara lo captaba entrando, pero su cara parecía oculta entre las sombras. Don Juan recordó esa mañana que Gerardo no le había dirigido la palabra, algo que jamás hacía. Solo lo vio caminar hacia el pasillo que conducía a las oficinas y desaparecer en la oscuridad. «Tranquila, yo la acompaño», dijo don Juan, tomando una linterna mientras su semblante cambiaba de la incertidumbre al nerviosismo. Cruzamos el largo y oscuro pasillo que conducía a la oficina de Gerardo. A través de las persianas pude ver una sombra moverse dentro, como si alguien estuviera caminando. En ese momento, don Juan adoptó una postura de alerta, como si sospechara que más que un fantasma, pudiera tratarse de un intruso. Me hizo un gesto para que me mantuviera detrás de él, y con una valentía inesperada empujó la puerta mientras gritaba: «¡Sal de ahí!». Lo seguí de cerca y casi choqué con él cuando se detuvo en seco.
Aquí no hay nadie, dijo perplejo. Miré a mi alrededor. La oficina era pequeña, de apenas 4x4, con una única salida, la misma por la que acabábamos de entrar. Era imposible que alguien hubiera salido sin que lo viéramos, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, don Juan señaló el suelo. «Mire, mire, las huellas», exclamó. Había marcas de zapatos mojados por toda la habitación. El ambiente se sentía pesado, irreal. Revisamos debajo del escritorio, detrás de los muebles, pero no había nadie. Sin embargo, algo más llamó mi atención. Sobre el escritorio de Gerardo había un folder empapado. Alguien estaba buscando esto, dijo don Juan aliviado. Pero al menos no lograron llevárselo. Ábralo, señorita, para ver qué es lo que era. Con las manos temblorosas abrí el folder. Mi corazón latía con fuerza mientras leía los documentos. Era una póliza de seguro de vida, a nombre de Gerardo. Una que, según por lo que su esposa después me contó, ella desconocía por completo. En ese momento, un frío intenso recorrió mi cuerpo. La verdad es que no sé si me creas o no, pero tengo la sensación de que a veces los muertos regresan cuando aún tienen asuntos pendientes, o cuando aún quieren proteger a sus familiares o a aquellos que dejaron atrás. La póliza era para que la esposa de Gerardo pudiera reclamar un dinero si es que a él le pasaba algo. En la siguiente historia descubriremos cómo un niño regresa para pedir paz y descanso, en una historia que nos recuerda lo delgado que puede ser la línea entre el mundo y lo sobrenatural. Juan era mi hermano mayor, pero solo lo conocía a través de fotos. En ella se veía como un niño sonriente y encantador. Tenía un ángel, era especial, como decían los vecinos. Todos en la colonia lo querían, y mi madre lo adoraba por encima de todo. Pero a la edad de 7 años, Juanito enfermó gravemente. Mis padres lo llevaron al médico, pero no hubo nada más que pudieran hacer. Mi hermano murió, dejando un vacío profundo en la familia. Mi padre cuenta que el velorio fue desgarrador. La casa se llenó de familiares, amigos y vecinos que vinieron a despedirse de Juanito. Juanito era querido por todos, pero después del funeral, la vida intentó retomar su curso, aunque para mi madre fue algo imposible. Día y noche lloraba por su hijo, nada la consolaba. Unos días después del entierro, empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Se escuchaban risas suaves, como las de Juanito cuando jugaba. Al principio mis padres creyeron que todo era producto de la imaginación, un reflejo de su dolor. Pero pronto comenzaron a ver sombras fugaces, pequeñas siluetas deambulando por los pasillos, del tamaño de un niño. Incluso el columpio en el jardín donde solía jugar mi hermano comenzó a moverse solo, impulsado por una fuerza invisible. Mi padre trabajaba como guardia de seguridad, y muchas noches no estaba en casa. Esas noches eran las peores para mi madre. La soledad la consumía y su llanto se volvía incontrolable. Hasta que una noche algo cambió. Mi madre siempre lo cuenta con detalle. Mientras lloraba desconsolada en su cama, sintió una presencia. Levantó la vista y ahí, a los pies de la cama, estaba Juanito. Llevaba puesta la misma ropa con la que lo habían enterrado, y sobre su cabeza la corona de flores que le habían colocado en el funeral. No era una visión difusa, era él, pero algo no estaba bien. Sus ojos parecían cansados, como si estuviera atrapado en algún lugar, entre este mundo y el otro. «Mami, no llores», le dijo con una voz suave, casi un susurro. «Estoy bien, pero tus lágrimas mojan mi ropa y no puedo dormir». Con manos pequeñas y temblorosas, estiró su camisa mostrando las manchas húmedas que lo empapaban. Mi madre no sintió miedo, no ante su bebé, solo sintió una tristeza aún más profunda. «Déjame ir», le pidió, «déjame descansar». Con todo el dolor del mundo, mi madre prometió que dejaría de llorar, y desde esa noche encomendó su pena a Dios y aprendió a mantener su dolor en silencio. Los ruidos y las sombras desaparecieron lentamente, como si la casa hubiera sido liberado de una presencia inquietante, y mi madre, fiel a su promesa, nunca volvió a llorar por Juanito. Desde entonces preferimos pensar que Juanito encontró su camino hacia la luz, que está en paz, en un lugar mejor.
No espero que todos crean esta historia, pero la comparto por si acaso alguien, en algún lugar, aún está llorando por un ser querido. Tal vez su alma sigue vagando, incapaz de descansar, esperando que las lágrimas dejen de mojar la ropa con la que se despidió. El protagonista de nuestra última historia del día de hoy es alguien quien buscaba redención, incluso después de la muerte. Una noche oscura en la ciudad de Oaxaca, un hombre llegó a la iglesia, iluminando el camino con un farol. Con la voz entrecortada y apurado le informó al sacerdote de que un hombre había sido apuñalado en un callejón cercano. El herido estaba al borde de la muerte y deseaba confesarse antes de su último suspiro. Sin dudarlo, el sacerdote tomó su manto y decidió seguir a aquel hombre del farol hasta el lugar indicado. La luz tenue apenas lograba rasgar la oscuridad mientras caminaban, y el silencio de la noche solo era roto por el eco de sus pasos. Al llegar al callejón, el sacerdote le pidió al hombre que lo dejara a solas con el moribundo para escuchar su confesión en privado. El extraño asintió en silencio y se retiró unos metros, dejando solo la luz de su farol titilando en la distancia. El sacerdote se arrodilló junto al cuerpo y comenzó a escuchar sus últimas palabras. El tiempo pareció detenerse mientras el hombre agonizaba, susurrando sus pecados con voz débil. Finalmente, tras un largo suspiro, el moribundo falleció. Durante toda la confesión, el sacerdote no había logrado ver claramente su rostro, pues la oscuridad lo envolvía, pero sentía una enorme curiosidad por saber quién era aquel desafortunado. En el pueblo todos se conocían. Así que, al terminar, el sacerdote se levantó y volteó para agradecer al hombre del farol, pero no había nadie. Solo el farol permanecía en el suelo, encendido, como un testigo mudo de lo ocurrido. Intrigado y con un escalofrío recorriéndole la espalda, el sacerdote recogió el farol y con la luz en la mano iluminó el rostro del difunto. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. El hombre que yacía muerto en aquel callejón era el mismo que lo había guiado hasta ahí con aquel farol.